Tutor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Fernando Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación presento mi documento como único válido para esta acción. Voy a explicar el ejercicio 5 de la tarea 3 de electromagnetismo, en el cual nos piden que debemos usar una de las herramientas para hacer pruebas con imán y con bobinas. A continuación presento el primer ejercicio, que me simplifica que debo conectar dos terminales a la bobina de mayor espiral. Debo introducir un imán dentro de la bobina y debo indicar cuáles son los sucesos. En este momento estoy presentando las dos imágenes, en donde una tengo la polaridad invertida y la otra la dejo en su posición original. ¿Qué sucede? Como se me invierte la polaridad con el imán, también me invierte el flujo, la intensidad del voltaje, o sea, me cambia la polaridad del voltaje. Normalmente con un lado de la cara del imán me va a dar un lado positivo y con la otra cara del imán me va a dar un lado negativo. En el siguiente me pide que debo conectar la terminal a una bobina que tiene menos cantidad de espiral. Esto me va a explicar que la intensidad de luz o la intensidad de corriente va a ser menor a la cantidad de corriente si tuviéramos una bobina con mayores cantidad de espiral. Ahorita procedemos a la 3, que me dice que debo repetir el mismo invirtiendo la polaridad del imán de la barra. Resulta que hago la inversión, invierto la polaridad de la barra y lo mismo que explicaba en el proceso 1, en mi perspectiva he podido notar que la intensidad o la corriente también me cambia la polaridad. Si yo tomo una de las caras de la barra, la N, al insertarla directamente dentro de la bobina me va a marcar un lado negativo, pero si yo cojo la otra cara del imán, o sea la S, me va a pasar a positivo. Esto no me está generando sino ese resultado. Esa fue mi conclusión. Si cambio la polaridad del flujo magnético del imán, también me cambiará la polaridad del voltaje, o sea, me va a variar el positivo o el negativo dependiendo de la polaridad del imán. En el punto 4 me dice que debo repetir la misma experiencia, pero con las líneas de campo. Aquí lo único que yo puedo observar es que al activar la línea de campo, la casilla de líneas de campo, me genera los mismos cambios que se han presentado con las preguntas 1, 2 y 3. Simplemente me indica la orientación de entrada y de salida del campo magnético, pero también si lo invierto, lo único que voy a tener es que el flujo es que la corriente también me cambie su polaridad. No siendo más, te doy por terminado mi video. Muchas gracias.